Vamos a ver cómo podemos modificar la planilla, como por ejemplo podemos ponerle algún tipo de color a alguna celda, un color de relleno, cambiar el ancho, lo que es alto. Entonces vamos a ir a la hoja número 3 y vamos a inventar una planilla. Yo me posiciono en la celda de 5, vamos a poner apellido, vamos a poner nombres, vamos a introducir por ejemplo edad y sexo. Muy bien. Vamos a apellido, vamos a poner por ejemplo García. María del Pilar, 32 años, femenino, lo voy a poner con mayúscula la F. Vamos a otro apellido, Pérez. José Ignacio. Masculino. Vamos a introducir un nombre, un apellido italiano. Marcos Alberto, de 30 y, vamos a poner otro número, 36 años, masculino. Y por último, vamos a introducir, por ejemplo, Rodríguez. Héctor, 15 años, masculino. Muy bien. Si ustedes observan acá en la celda E6, María del Pilar, y acá en la celda E8, Marcos Alberto, no se alcanzan a ver, obviamente, porque en la celda que está al lado, la celda que está a la derecha, hay un dato, en este caso es la edad. Entonces no me permite el ancho predeterminado que viene en Excel, no me permite ver el contenido completo. ¿Cómo soluciono este percance? Muy simple. Yo me voy a posicionar entre la celda E y F, hago clic aquí entre E y F y me voy a mover sin soltar el botón del mouse. Voy a correr el ancho, vamos a suponer, a 15, ¿sí? A 110 píxeles, suelto. Y ahí se va a poder visualizar a María del Pilar y a Marcos Alberto. Con respecto a la edad, yo puedo achicar esta columna, la columna F. ¿Cómo hago? Muy sencillo también. Me posiciono entre la columna F y G, sin soltar, no voy hacia la derecha, sino que voy hacia la izquierda. Más o menos, fíjense que hay una línea ahí divisoria que va cambiando. Cuando el ancho es el que a mí me está gustando, ahí suelto el botón y automáticamente se aplica. Fíjense que yo puedo, ahora me voy a agrandar la columna E, voy a agrandar, voy a ser un poco exagerado. Fíjense que puedo darle el ancho que yo quiero. Una forma también sencilla para poder dejar el ancho en forma automática es hacer doble clic sobre, en este caso, la columna E y F. Yo haciendo doble clic entre estas dos columnas, automáticamente me da a mí el formato, el ancho de la columna en forma predeterminada. ¿Por qué? Porque acá Marcos Alberto es el ancho, es la celda con más caracteres. ¿Me explico? O sea que vamos a modificar, vamos a poner unos caracteres para que ustedes visualicen. Un conjunto de caracteres. Voy a poner Enter. Hago doble clic ahora entre
la columna E y F y fíjense lo que va a pasar. Automáticamente busca el ancho de la celda con más caracteres que hay dentro de la columna E. Acuérdense que para modificar yo me posiciono en la celda E8, puedo presionar la tecla F2 del teclado o directamente hago clic acá en la barra de fórmulas y lo que voy a hacer, bueno, me voy a posicionar a la izquierda y voy a borrar el contenido que está de más. Acuérdense que con la tecla suprimir yo me paro, por ejemplo, entre la O y la G. La tecla suprimir va a eliminar, obviamente, el contenido que está a la derecha del cursor. Por ahí para las personas que no utilizan mucho esta tecla, yo la utilizo mucho. Me es práctica a mí. Bueno, Enter. ¿Se podrá modificar también el ancho de la fila? Sí, se puede también. Yo lo que voy a hacer acá, en este caso, entre la fila 5 y la 6, que es donde está la cabecera, hago clic y sin soltar, fíjense que el alto es de 15, de 20 píxeles, voy hacia abajo y ahí tengo un ancho también bastante exagerado, voy a 178 píxeles, fíjense que es un ancho bastante mayor a lo que la cabecera lo requiere. Yo voy a hacer ahora doble clic entre la fila 5 y la 6 y fíjense que automáticamente busca el ancho, se acomoda el ancho que tengo yo con los caracteres de la cabecera. Yo voy a agrandar un poquito, ¿sí? Cosa de que ahora vamos a alinear esto. ¿Cómo hago para alinear? Hay un concepto importante a tener en cuenta, el rango. ¿Qué es un rango? Bueno, acuérdense que nosotros tenemos columnas, tenemos filas, tenemos celdas, columna, fila es una celda, y también tenemos un conjunto de celdas que esto se lo denomina rango. Un conjunto de celdas se lo denomina rango. ¿Cómo hago para marcar un rango? Muy sencillo, hago clic, por ejemplo, en la celda A1, sin soltar el clic del mouse, el botón del mouse. Fíjense que voy hacia la derecha, hacia abajo, y ahí suelto y se selecciona un conjunto de celdas. Yo lo que voy a hacer ahora es seleccionar este conjunto de celdas y voy a dar una alineación. Por ejemplo, que esté centralizado. O sea que apellido, nombres, edad y sexo, que sería la cabecera, va a estar alineado en forma centralizada. Selecciono, marco este rango de 4 celdas y todo lo que yo aplique de formato dentro de estas dentro de este rango se va a aplicar obviamente en este sector que yo marqué. Fíjense que acá tenemos la posición, por ejemplo, de centrar. Fíjense que también tenemos esto que es la alineación en forma que puede ser, por ejemplo, al medio, puede ser desde la parte superior o en la parte inferior. Yo lo voy a poner centralizado, fíjense que ahora está alineado en la parte inferior. Si yo alineo en la parte superior, esta cabecera, y solamente la cabecera que yo marqué en el rango, solamente es donde va a causar efecto esto. Yo voy a elegir entonces el medio. Fíjense cómo respeta esta posición, esta alineación del medio. Izquierda, derecha, centro, arriba, la parte inferior y centralizado. Muy bien. Yo como ya voy a marcar de vuelta, marco este rango que está desde la celda D5 hasta la celda G5, que es la cabecera, yo le voy a aplicar un formato de color. Por ejemplo, elijo acá un color este verde claro. Muy bien. También vamos a marcar este rango de las celdas donde están los apellidos, los nombres, la edad y el sexo. Hago un clic en la celda D6, sin soltar el botón, sin soltar el botón del mouse, me voy hasta la celda G9 sin soltarlo. Acá tengo un rango marcado. Bueno, yo por ejemplo lo voy a alinear hacia la izquierda.
Fíjense que el ancho es perfecto, no va a haber diferencia entre medio y superior porque el ancho acá está justito. Lo vamos a dejar acá en el medio igualmente. Y vamos a marcar un color para el resto de la planilla. Por ejemplo, amarillo. Bueno, si yo quisiera cambiar el tipo de fuente, el tipo de letra a esta cabecera, bueno, yo voy a aplicar a todo un rango, el rango de la cabecera. Hago clic en la celda D5 sin soltar el botón del mouse hasta la celda G5 y acá en la barra, dentro de la solapa inicio, yo tengo aquí un apartado con lo que es el formato de texto, o sea, la fuente. Yo hago clic acá y acá me aparece todos los tipos de letras que yo tengo cargado en esta máquina. Acuérdense que el formato de fuente se pueden descargar desde internet. Hay muchas páginas que pueden utilizar nuevos formatos, o sea, nuevas fuentes. Hay páginas gratuitas y hay páginas de pago donde ustedes pueden descargar. Pero igualmente, en forma predeterminada, ya las fuentes que están cargadas en la máquina son bastantes, son muchas. Yo, por ejemplo, voy a elegir algún tipo. Fíjense que a medida que voy eligiendo cómo va cambiando la cabecera, ¿ven? Cada uno de estos es un tipo de fuente. Acuérdense que por ahí para hacer planillas en el mundo de los números no conviene por ahí poner letras con mucha caligrafía. Este tipo de letras como puede ser, por ejemplo, la curls o letras por ahí que son muy garabateadas, French script, por ejemplo. No se utiliza demasiado en el mundo de la matemática, es un poco fría el mundo de los números. Entonces, por ahí, ¿por qué también es medio frío? Porque la idea es ver reportes de que esto se puede imprimir, y si yo pongo una letra muy garabateada, no se va a poder visualizar. O sea, lo que conviene es letras claras, puede ser un Arial, puede ser una Times New Roman, una Calibri, que es la que viene predeterminada en el Excel. Yo voy a introducir, por ejemplo, la Arial Black. Yo hice clic aquí. Yo puedo aplicarle ahora, por ejemplo, en este rango que tengo marcado. Acuérdense que si yo no solamente hago clic, por ejemplo, en la celda 1, solamente se va a aplicar el formato a esta celda. Acuérdense que yo tengo que modificar todo un rango. Bueno, voy a poner negrita. Acuérdense que cursiva inclina un poquito hacia la derecha el texto, o subrayado. Yo le voy a aplicar negrita. Acuérdense que tenemos estos botones, esto es muy parecido al Word. Acá tenemos para aumentar el tamaño. Yo también lo que me puedo valer de este comando, que es aumentar tamaño de fuente o disminuir. Voy a aumentar. Fíjense qué está pasando acá, ¿no? Bueno, lo dejo ahí con 24. Vamos a cambiar el color. Siempre elijan colores contrastantes. Si yo elegí un verde, no elijan un color, o sea, el mismo verde, obviamente. No vayan a elegir el mismo verde porque no se va a notar. Traten de que sean colores contrastantes y que por ahí no hagan tan mal a la vista. Vamos a elegir, por ejemplo, se aplicaría por ahí una fuente de color blanco. Acuérdense que la latita es para el relleno, y este color de fuente que me aparece una letra A con una base de color, ese sería el color del texto. Yo voy a elegir entonces el color blanco. Bueno, ¿cómo hago para dejar el ancho perfecto acá? ¿Cómo hacíamos? Doble clic entre la celda D y E, doble clic, automáticamente, o también puedo modificarlo a gusto mío. Eso, como quieran. Vamos a edad, un poquito más, y sexo le voy a dar acá doble clic. Muy bien.
Vamos a cambiar ahora el resto de la planilla. Selecciono el rango. Vamos a elegir, si es amarillo, vamos a elegir un color. Por ahí podría ser un verde, ¿eh? Quedaría bien, creo. Bueno, ahí, vamos a ponerlo ahí. Vamos a cambiar un poquito el tamaño. Aumentamos. Acuérdense que podemos aumentar o disminuir. Y si yo sé el tamaño que quiero, bueno, lo ubico desde aquí. Una cosa a tener en cuenta es que si acá me aparece hasta el 72, si yo quisiera poner mucho más grande este tamaño de texto, yo hago clic en ese cuadro, acá en la parte de arriba del combo, me paro aquí, bueno, voy a borrar un poquito el 9, voy a poner por ejemplo 300, enter, demasiado grande. Acuérdense que podemos disminuir o agrandar desde aquí. Bien, ahora fíjense que acá no tenemos los bordes. ¿Cómo hacemos los bordes de esto? Bueno, vamos a marcar ahora la parte esta parte de aquí vamos a marcar esta parte aquí de los datos de las personas, y aquí tenemos bordes. Yo cliqueo aquí, esta punta de flecha que me da todas las opciones, y si yo elijo todos los bordes, se va a aplicar todos los bordes del rango que yo seleccioné. Vamos a ver. Ven cómo queda cuadriculado esto, queda marcado con los bordes. Yo si selecciono de vuelta y por ejemplo elijo, vamos a poner sin borde, vuelve a estar como estaba antes. Y yo quiero marcar solamente la parte, o sea, hacer un borde inferior grueso, solamente va a quedar marcado aquí, nada más. O sea que del rango solamente me va a marcar este borde de acá. Selecciono de vuelta el rango, vamos a elegir por ejemplo, bueno, vamos a borde a la derecha. ¿Ve? Acá tengo el que teníamos aplicado abajo más el de la derecha. Si yo quiero quitar todos los bordes, pongo sin bordes. Selecciono de vuelta. Vamos a marcar todos los bordes y además vamos a poner un borde de cuadro grueso. Y esto se va a aplicar, fíjense que tiene un grosor más, fíjense que tiene un grosor un poquito más ancho, los bordes del rango que yo había elegido. Vamos a hacer lo mismo con las cabeceras. Selecciono, elijo todos los bordes y ahora elijo además bordes de cuadro superior. Elijo bordes de cuadro grueso. Ustedes me preguntarán, ¿se puede modificar el color del borde? Sí, sí. Selecciono el rango, hago clic aquí en la punta de flecha, vamos a la parte rápida, color de línea, por ejemplo, elijo un color rojo. Fíjense que me aparece un lapicito y yo puedo ir pintando ese borde. ¿Sí? Otra forma sería, bueno, hacer clic aquí, vamos a más bordes y yo por ejemplo puedo seleccionar que sea de color azul. Aquí tengo por ejemplo, elijo este estilo doble y por ejemplo voy a elegir que se pinte con este color en la parte interior. Fíjense que en la parte inferior está marcado ese rango, los bordes siguen de color rojo. Vamos a aceptar.
Hago clic afuera y fíjense, efectivamente los bordes son de color rojo y el relleno es de color azul. Vamos de vuelta, vamos a seleccionar toda la planilla. Hacemos clic acá donde aparecen los bordes, vamos a más bordes y vamos a elegir, por ejemplo, este estilo de línea punteada. Vamos a poner que, por ejemplo, sea de color negro y vamos a poner que solamente me marque el interior. ¿Ven? Y que me aparezca, por ejemplo, de este color rojo, con este estilo un poquito más grueso, ¿sí? Que me aparezca solamente el contorno. Vamos a aceptar, hacemos clic afuera para que se pueda visualizar. Si ustedes alcanzan a ver, acá tenemos líneas de puntos y el borde está con color rojo. Si yo quisiera solamente aplicar este rango de la cabecera, marco el rango y vamos a ponerlo, por ejemplo, yo puedo ir acá a más bordes o elegir los colores o el estilo de línea aquí. También lo puedo dibujar. Vamos a suponer que yo lo quisiera dibujar. Fíjense que voy marcando. Marco, yo había elegido el color rojo. Marco. Bien. Y voy a marcar también acá adentro. Clic. Dibujo y dibujo. Eso es también la opción de dibujar. Y obviamente tengo la opción para borrar. Vamos a suponer que yo quisiera borrar cada una de las líneas que están adentro. ¿Ve cómo hago clic con la gomita? Fíjense acá también la parte vertical. Fíjense que voy borrando todo. Me va quedando, me va dejando sin bordes esta parte de la planilla. Bien. Entonces, nosotros podemos tanto elegir los bordes en forma predeterminada, por ejemplo, acuérdense de marcar primero, me había olvidado, marco el rango, hago clic y automáticamente ya me elige todo lo que tengo en el interior. ¿Por qué será rojo? Porque el estilo de línea que está elegido en este momento es rojo. Si yo quiero que todo este borde sea de color azul, selecciono todo el rango de toda la planilla, elijo la punta de flecha de bordes, vamos a elegir un color azul, bien, y aplico. Hago clic ahí y aplico. Suelto y ahí me queda los bordes de color azul.